Ya le decíamos que en unas horas, el martes, se abrirá la primera etapa del proceso para elegir al candidato de la oposición rumbo a la elección presidencial de 2024. Un método cuyo desenlace está previsto para el 3 de septiembre, pero abre con el registro de aspirantes. Ya me acompaña María Marván Laborde, exconsejera del Instituto Federal Electoral, pues para analizar, María, ¿cómo te va? No solamente en qué consiste todo este proceso que incluye además del registro, recolección de firma, quien logre, las 150,000 firmas va a un primer gran foro, después vendrán foros de debate, luego viene un segundo sondeo y el 3 de septiembre la elección. Para empezar, por el tipo de reglas, ¿qué solidez ves tú en este proceso y por quienes acompañan el mismo? A ver, creo que es un esfuerzo por mantenerse dentro de la legalidad, aunque en realidad creo que estamos también en un momento de grandes eufemismos. De hecho, ellos nunca han hablado de precandidatos. El registro es para ver quién va a coordinar los trabajos del Frente Amplio por México, aunque hay un entendido en la sociedad que esa persona será el candidato o la candidata a la presidencia de la República de un Frente Amplio por México que también está por formarse. El frente tiene que tener una serie de reglas, objetivos y registrarse frente al Instituto Electoral. Entonces, estamos en un momento muy delicado. Los tiempos de la sucesión ya se adelantaron, los adelantó el partido del presidente, las oposiciones no han querido quedarse atrás, ya hay un proceso de acercamiento que la verdad yo creo que muchos dudamos que llegara hasta este punto en donde sociedad civil, PAN, PRI y PRD buscarán tener un candidato a la presidencia en unidad. No han planteado qué sucederá con las otras candidaturas, no han hablado si va a haber coalición. En fin, todavía hay muchas cosas por definirse, incluidos en el propio en el propio procedimiento, cómo se van a recoger esas 150,000 firmas, quién las va a verificar, cómo van a evitar que haya trampas, que haya duplicidades. Y luego también hablan de conformar un padrón de electores para que los ciudadanos, supongo que los que están de acuerdo con este frente, pero no sé cómo los van a distinguir de otros ciudadanos, puedan acudir directamente a algunas urnas, muy poquitas urnas. Esto es evidente, no es una elección federal, en donde se van a recoger votos directos de la ciudadanía. El método es complicado, tiene muchas etapas, trata de sacar un reglamento buscando apegarse lo más posible a la legislación electoral, pero en realidad bordando en los límites de la legalidad. La frase de María Marván es importantísimo no olvidarla cuando tú dices estamos en tiempos de eufemismos, porque los arrancó Morena y dicen que quien pega primero pega dos veces y no se quería retrasar la oposición. María Marván, agrego a este escenario lo que ha ocurrido hace algunos minutos cuando quiero preguntarte ¿de qué oposición hablamos? Cuando tenemos el anuncio ya de algunos senadores priistas que han renunciado al partido, anuncian ese rompimiento, crean lo que ellos llaman un grupo de nombre Congruencia con México. Entre ellos, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Erubiel Ávila, y Nubia Mayorga. ¿Qué me dices? Pues lo primero que nos tendrán que decir es cuál es su propósito, además de claramente romper con el PRI. Son priistas de muchísimos años. Creo que el PRI queda en una situación todavía de mayor debilidad en el Senado. Hasta ahora han presentado una postura contraria
al partido Morena, entonces podríamos descartar de entrada que no se van a afiliar a este partido, pero nos tendrán que decir qué es lo que van a hacer. Creo que claramente hay un rechazo a su dirigente nacional, Alejandro Moreno, y muy probablemente también a este Frente Amplio por México. Claudia Ruiz Massieu habría claramente expresado su voluntad de ser candidata a la presidencia de la República. En estos días sacó una carta diciendo que no iría porque el Frente Amplio por México estaba cayendo en los mismos eufemismos precisamente que Morena, y que ella era una persona que buscaba el cumplimiento de la ley, por lo tanto no se registrará mañana ni en los días siguientes en este Frente Amplio por México. La carta de Claudia Ruiz Massieu es muy cuidada, en ningún lado dice que no se va a lanzar a la presidencia, lo que dice es que no se va a candidatear en este Frente Amplio por México como coordinadora de los trabajos, en el eufemismo de que sería eventualmente la o el candidato a la presidencia. Esto me lleva a preguntarte también qué tipo de oposición se puede estar generando cuando ya no expertos como tú, sino la ciudadanía está viendo a un partido que es mejor salirse de un partido, del PRI, que quedarse y arreglar un problema de liderazgo en el poder con Alejandro Moreno como la figura pues a la que están apuntando todos, la razón de uno de los grandes problemas hoy del PRI, que no el único. ¿Qué dirías de este espectáculo político? A ver, el problema del liderazgo de Alejandro Moreno no lo han podido arreglar. No son los únicos 4 priistas que se oponen a este liderazgo. Este liderazgo ha generado muchos problemas. Hay quien habla verdaderamente de una ocupación ilegal de la presidencia del partido, aunque ya lo ratificó como posible el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que el PRI está en una grave crisis. Creo que las elecciones del Estado de México, en donde perdieron, generan también o acaban de generar nuevos rompimientos. Yo creo que este rompimiento de estas 4 personas también tiene que ver con los resultados del Estado de México, que en algún momento dado pensaron que gracias a la coalición podría serles favorable y no les fue. Entonces sí estamos en un escenario muy complicado. Yo creo que es muy aventurado hablar de la oposición. Creo que seguimos teniendo oposiciones. Creo que hay sectores del PAN, sectores del PRI y prácticamente todo el PRD o lo que queda del PRD que están buscando este Frente Amplio por México, pero no necesariamente es una postura de aceptación y convivencia entre los militantes del PRI, entre los militantes del PAN. Bien. Creo que esta historia se está escribiendo y nos faltan por ver muchos capítulos de aquí a junio de 2024. En tiempos de eufemismos y de oposiciones, no solo una, te agradezco la oportunidad de tu análisis, María. Muchísimas gracias, Gabriela. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Igualmente, regresamos.